que para mí es un sueño estar aquí y poder abrir el primer pre-resplandece. Es de verdad un honor. Muchas gracias a la pastora, a Diego, Isabel, por invitarme. Y quiero platicarles un poquito de lo que he aprendido con Dios ahorita en lo que salen todos los niños. Sí, es verdad, están saliendo ahorita los niños. Están muy emocionados. ¿Quién de aquí va a ir a Resplandece la siguiente semana? Qué bueno que van a ir a Resplandece, se va a poner buenísimo, estamos seguros de eso. Cada año Dios, la verdad es que nos enseña más y siempre nos impresiona. Y para platicarles un poquito de lo que Dios me ha enseñado, les voy a contar una historia que me pasó hace alrededor de 3 años. A mí y a un muy buen amigo nos invitaron a un proyecto con 3 equipos distintos y los otros 2 equipos eran de países que no eran de México. Entonces vimos que el proyecto era bueno de seguirlo en un municipio en Campeche que se llama Escárcega. ¿Alguien lo conoce? ¿Nadie? Ah, ¿sí? ¿En serio? Qué chido. No pensé de verdad que alguien lo conociera. Yo no lo conocía, nos invitaron y llegamos al lugar y no era lo que esperábamos el lugar. No, y ya habíamos hecho una planeación grande, llegamos al lugar y no era lo que nos habían dicho. Pero lo peor es que un equipo ya había llegado y el otro faltaba por llegar. Iban en un vuelo. Y pues lo primero que hacemos pues es que nos da miedo y nos asustamos. Decimos, ¿sabes qué? Pues mejor hay que renunciar a este proyecto porque no está bien y no teníamos contactos de nadie, no teníamos experiencia de nada. Y las personas que ya habían llegado nos dicen, ¿sabes qué? No, lo tienes que solucionar, tú tienes que ver cómo, y se van. Me quedo con mi amigo en el estacionamiento, en unas sillas y una mesa que estaba ahí en una esquina y le digo, ¿sabes qué? No le veo solución. Y él se va, tiempo después se va al cuarto y yo me quedo sentado solo, teniendo una conversación conmigo mismo, medias gachas. Imagínense esto, pónganse a pensar, de repente tenemos conversaciones con nosotros mismos que si escuchamos que esa misma conversación se la están diciendo a un familiar nuestro, nos enojaríamos muchísimo por cómo nos hablamos a nosotros mismos. Yo dije que era una desilusión, que había fracasado y estoy enojado y llego al cuarto y abro fuerte y estaba mi amigo en su cama, estaba sentado y le digo enojado, pues ¿qué estás haciendo? Y dice, no, nada, y se acuesta, ya se duerme. Al día siguiente, él se despierta antes, nos habían dicho que iba a ir una persona de ese lugar con nosotros y que nos iba a dar como un recorrido por el municipio. Yo le dije, no tiene caso un recorrido por el municipio, mejor no. Pero él sale y recibe a la persona. Cuando yo salgo, después me dice, ya lo veo contento y hasta me enojo porque ¿por qué estás contento tú? Ve lo que estamos pasando. Dice, no, ya le platiqué a la persona lo que está pasando y nos va a ayudar y se va a solucionar todo. Gracias a la persona logramos hacer nuevos avances y sí, seguimos avanzando y tuvimos nuevos tropiezos, pero seguimos avanzando. Y al día de hoy yo te quiero decir qué hacer cuando tengas miedo. ¿Qué hacer cuando tengas una desilusión? ¿Qué hacer cuando tienes una promesa por parte de Dios y no ves nada claro? Te voy a decir qué es lo que Dios dice que hagas. Y esto lo vamos a ver en Jueces 6. Bueno, en la historia de Gedeón, Jueces 6, yo nada más les voy a dar el contexto de lo que estaba pasando con Gedeón. Y es que en Jueces 6, Israel estaba siendo oprimido durante 7 años por los madianitas. De hecho, ellos, toda su cosecha que hacían, la tenían que esconder y vivir en cuevas, porque los madianitas se robaban todo y la gente en Israel moría de hambre. Y para todo esto, el pueblo de Israel tiene mucho miedo. Dios busca a Gedeón y lo primero que le dice a Gedeón es, guerrero valiente, yo estoy contigo. Y lo siguiente que hace Gedeón es lo que muchas veces nosotros hacemos. Esta serie de preguntas, Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué estoy pasando por esto? Dios, ¿dónde está el Dios que he escuchado predicar? ¿Dónde está el Dios de los milagros? ¿Dónde está? Pero lo siguiente que hace Dios le dice, no te preocupes, tú vas a destruir los madianitas como si pelearas solo contra uno. Esto es muy importante. Dios le dice, vas a destruirlos como si solo estuvieras peleando con un solo hombre. Y bueno, las características de Gedeón es que es alguien miedoso y él siente que es alguien débil. Imagínense las conversaciones internas que tiene Gedeón. Y Gedeón le pide 3 señales, en Jueces 6 le pide 3 señales a Dios. Una para demostrarle que él era Dios y la segunda, y 2 señales para
que Dios le demostrara que realmente iba a ganar. Le pide 3 señales, hasta le pide perdón por tantas señales que le estaba pidiendo, imagínate. No, en serio, sí le pide perdón. Después de esto, pues Gedeón llama a los guerreros. Y ahora sí quiero que leamos Jueces 7. No sé si lo van a poner aquí, si ustedes tienen su Biblia, si no, de todos modos yo lo voy a leer. Jueces 7. 7:1. Vamos a leer casi todo el capítulo. Listo, voy a empezar a leerlo. Yo lo tengo en nueva traducción viviente. Entonces Jerobbaal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Jarot. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de More. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra las madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que quedaron 22,000. Así que 22,000 de ellos se fueron a casa y se quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pues ya desde ahí se está poniendo muy fea la cosa, no tienes 32,000, suena bien, y se te van 22,000, te quedan 10,000, pues es un número todavía considerable. Pero aquí viene lo primero extraño de esta historia, es que Dios le dice, si van los 32,000, vas a ganar. Eso está raro, ¿no? Porque en Jueces 6 Dios le dice a Gedeón, vas a ganarle a los madianitas. Pero es que la estrategia de Dios no estaba en el número de soldados. La estrategia de Dios estaba en que sí podía convencer a Gedeón que él ya era valiente. ¿En qué me quedé? Solo quedaron 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Imagínense a Gedeón que tiene 32,000, le quitan 22,000 y Dios le dice, son demasiados. Yo creo que Gedeón ha de haber dicho, no Dios, si somos demasiados, yo me regreso, no te preocupes, que se haga tu voluntad y no la mía, yo me arriesgo por el equipo, yo me voy. Le digo, todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. ¿Cuántos creen que se quedaron? Los que ya conocen la historia, 300. Imagínense cuando iban los primeros 5,000. Yo creo que Gedeón sí les quería dar el tip, hey, acá con la mano, porque imagínense todo el grupo de 10,000, ya van 5,000 acá y solo van 150 de este lado. Pobre Gedeón, qué desesperación con sus guerreros, la verdad. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Entonces el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Aquí lo que vemos es que Dios le dice a Gedeón, si tienes miedo de atacar, baja al campamento. ¿Y qué creen que hace Gedeón? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿No? Le quité. Bueno, pues baja, porque Gedeón sí tenía mucho miedo, pero esto está muy bueno. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amelec y del pueblo de Oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a un compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces cuando golpeaba la carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Todo eso de un pan.
Así que cuando ustedes tengan sueños medios extraños, puede que tengan un significado. Dios le dice a Gedeón, si tienes miedo, baja. Vemos en Jueces 6 que Gedeón quiere probar, le pide 3 pruebas a Dios. Y en Jueces 7 vemos que Dios le pide una prueba a Gedeón y dice, baja porque ahora yo te quiero demostrar que soy Dios para ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tienes miedo? Acércate, porque cuando te acercas, escucharás la victoria. Cuando te acercas, escuchas quién eres. Si quieres saber quién eres, si quieres saber quién es Dios, si quieres saber qué es lo que Dios piensa de ti, te acercas a lo que te da miedo. No está mal tener miedo. A Dios no le enojó el miedo de Gedeón, no se molestó con Gedeón porque tenía miedo, pero sí le dio la solución. Si tienes miedo, acércate. Y muchas veces lo que nos da miedo, el diablo sabe más quiénes somos que nosotros mismos, porque los madianitas sabían más que que Dios estaba con Israel, que lo que Israel sabía que Dios estaba con ellos. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Y les voy a dar un tip. Lo primero que hace Gedeón, al escuchar el sueño, lo primero que hace es adorar. Y el tip es la adoración es una protección para tu vida. La adoración siempre te va a traer la revelación de Cristo y siempre nuestro espejo va a ser Cristo. Entonces, entre más adoramos, más nos podemos reflejar en Él y el miedo se va. El miedo no puede prevalecer en tu mente si tú adoras. Mientras tú adores, el miedo se va, las dudas se van, es más claro quién eres y es más claro tu propósito. Se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha dentro. Después les dijo, fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están contigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor del todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Fue apenas la medianoche, bueno, total, pasa todo esto y ganan, entre ellos se matan los madianitas. Y es que una mente convencida confunde al enemigo. Dios le dijo a Gedeón, vas a ganar como si pelearas contra un solo hombre. Solo tenía que pelear contra sí mismo, contra su mente, porque Dios no iba a transformar a Gedeón en alguien valiente, lo iba a convencer que era valiente. Les da un cuerno, un cuerno de, ¿cómo le llama? De carnero, que es lo más parecido a una trompeta. Le voy a decir lo interesante de la trompeta, es que es un instrumento de aire. Los que cantan sabrán que si tú estás nervioso, ¿cómo se escucha tu voz? Se escucha temblorosa, no se escucha bien, el aire no sale de la misma manera. ¿Por qué Dios les dio unas trompetas? Si era una guerra, eran 300. Cuando Gedeón escucha el sueño, adora, está convencido, va con sus guerreros, les da sus trompetas. Quiere decir, y un amigo que es maestro de música me explicaba que tocar una trompeta sí es mucha técnica, pero también tiene que ver en cómo te sientes tú. Porque aunque tú tengas la técnica, si estás nervioso, el aire no va a salir igual. Quiere decir que los 300 hombres no estaban nerviosos, ya no tenían miedo, por eso podían tocar una trompeta con todo el aire que tenían adentro, porque los 300 hombres sabían que iban a ganar. Un entrenador de tenis que se llama Tim Galloway dice que un resultado o un buen rendimiento depende más de un buen pensamiento que de un buen entrenamiento. Él cuando entrena a sus alumnos, lo primero que él hacía es que decía, a ver, enséñame tus tiros, y ya estaba tirando. Y decía, es que fallo mucho porque le pego a la parte de la orilla de la raqueta. Y la persona seguía intentándolo, y ya veía que la persona se empezaba a frustrar más porque no quería darle en la orilla de la raqueta. Y lo siguiente que hace es algo muy chido, porque él cambia su técnica de enseñar tenis. Dice, me vas a ver hacerlo a mí 10 veces y después lo vas a hacer tú, ¿ok? Entonces él lo hace 10 veces y ya lo siguiente que hace es, dice, mira, ahora lo vas a hacer tú, pero ya no pienses en fallar. Es más, relájate, no pasa nada si fallas. Entonces la persona empieza a pegarle a la bola
Él lo empieza a hacer bien. Cuando se equivoca le dice, recuerda cómo lo hice yo. ¿Te acuerdas? Ah, sí, tú pusiste el pie de este lado, pusiste el otro pie así. Entonces lo empezó a hacer bien. Y es que el reflejo correcto siempre te va a dar la identidad correcta. Ya no se iba a acordar de su error la persona. Yo cuando aprendí a manejar, que me enseñó acá mi papá, es una experiencia muy chida, para él no creo, para mí. Mi hermana, creo que 5 o 6 años mayor que yo escuchaba las anécdotas que se subió a la banqueta y que se metió a un lote baldío. Y yo decía, no, pues ha de estar muy complicado. Y cuando me enseñó a manejar, no recuerdo exactamente qué edad tenía, 10, 11 años, me dice, mira, vamos a ir por esta calle y le vas a dar a la izquierda. Y le doy a la izquierda y había una señora en la esquina regando sus plantas desde adentro de su casa, gracias a Dios. Y pues me llevé todas sus plantas, todas. De verdad tuve un 100%, o sea, no dejé ni una viva. O sea, me llevé todas las plantas. Yo no quería manejar, obviamente, ¿verdad? Le dije a mi papá, no quiero volver a tocar un carro en mi vida, porque no era mi intención. El volante se movió a la izquierda y yo mis manos junto con el volante y fue algo muy gacho. Y pues me las llevé todas. Le digo a mi papá, no, pues ya llévatela tú. Y no quise manejar durante muchísimo tiempo. Yo de lunes a viernes iba a la escuela y los sábados iba a trabajar. Y me gustaba ir con los choferes a entregar pedidos, me gustaba mucho. Y yo los veía cómo manejaban y me gustaba mucho, se les metían a todos de manera muy puercamente. Y a mí me gustaba, no está bien, pero me gustaba ver eso. Entonces yo les decía, oye, ¿me dejas manejar cuando estemos en un lugar seguro? Sí, sí. Entonces yo veía a ellos y me gustaba reflejar, yo quería manejar como ellos. Entonces, cuando yo me empecé a reflejar en lo que yo quería hacer, olvidé mi error. Ya no me acordaba que yo había atropellado las plantas de la señora probablemente sí, yo ya no me acordaba. Yo ya no me acordé que había atropellado las plantas, pero yo ya pude manejar, Y algo también muy bueno que dice Tim Galloway acerca sobre aprender el tenis o la actividad que quieras, es que tienes que estar 100% concentrado, pero 100% relajado. Y pone el ejemplo de un leopardo. Un leopardo, cuando quiere cazar, y le hicieron unos estudios, ve a su presa, pero sus músculos nunca están tensos. Nunca tiene un músculo que como que está estresado. Porque él sabe cuál es su naturaleza, él sabe que puede cazar. Él no se está preocupando de qué pasa si salto y no lo agarro. ¿Qué pasa si salto y no tengo para comer y mi esposa me regaña? No, él no está pensando nada de eso. ¿Por qué se ríen los hombres? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? La única manera que te detengas es que dejes de creer. La desilusión en nuestra vida lo único que quiere hacer es que tú dejes de creer, porque si dejas de creer, no vas a llegar. Todos queremos una buena noticia cuando estamos pasando un mal momento. Todos queremos una buena noticia. Romanos 1:3 nos dice Pablo que Cristo es nuestra buena noticia. Hay más en ti de lo que has visto hasta el día de hoy. Yo no te puedo decir cree en ti porque es muy limitado. Yo te puedo decir cree Cristo en ti. Hay más fe, hay más poder, hay más amor de lo que has visto. Y para cerrar me gustaría que veamos el versículo que tenemos para el Congreso tangible. 1 Juan 1:4. Yo lo voy a leer, si ustedes lo tienen ahí también lo pueden leer. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Tangible, ¿qué es algo tangible? Algo que puedes tocar. Y nosotros creemos en un Dios que no vemos, que no tocamos.
Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, tomó tus pecados, los llevó a la cruz, murió, resucitó al tercer día, se metió dentro de ti. Tú y yo somos lo tangible de Dios. Hay tanto Jesús dentro de ti que todavía nos queda mucho por descubrir. Y si quieres descubrirlo, acércate. Si tienes miedo de algo, acércate. Está bien temblar, está bien dudar, pero acércate. Porque cuando te acerques, vas a descubrir quién eres. Muchas gracias. Y rápidamente le vas a decir a la persona que tienes a un lado de ti, en 15 segundos, la definición de tangible. Vamos, rapidísimo. Y mientras por allá arriba nos van a preparar una lista de palabras que son sinónimos de tangible. Ok, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Bueno, ahora sí, siéntense, por favor. La palabra tangible tiene muchos sinónimos. Vamos a ver ahorita rapidísimo una lista. Palpable, visible, perceptible, concreto, material, real, físico, corpóreo, manifiesto y evidente. Lo tangible de Dios, ¿desde cuándo existe? Existe desde el principio. Desde el principio de los tiempos existe lo tangible de Dios. Dice el Salmo 19 que los cielos, a ver, complétenmela. Los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, desde siempre ha existido lo tangible, y quiero hablarles en este breve espacio de 7 momentos importantes en donde lo tangible de Dios se ha expresado a través del que ha existido siempre, que es Cristo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿traen en qué anotar? Anoten 2 palabras, por favor. La primera es experiencia y la segunda palabra, ¿listos? La segunda palabra ustedes la van a descubrir y la van a anotar en cuanto termine de hablar de esto. Fíjense, en el Antiguo Testamento había muchas manifestaciones sobrenaturales a través de las cuales Dios se manifestaba en fenómenos de todo tipo para hacerse tangible a la gente, y se generaban experiencias impresionantes. Tenemos el diluvio y el arca de Noé, por ejemplo. Tenemos esa experiencia de Sara y de Abraham, que se embarazan a una edad muy avanzada, siendo infértil Sara, y tienen a un Isaac. Tenemos la apertura del Mar Rojo, la presencia de Dios en esa zarza ardiente en medio del desierto, la columna de fuego y la nube que acompañaban al pueblo de Israel para que de alguna manera supieran que ellos iban acompañados. Tenemos el maná, tenemos el agua que sale de la roca, todas estas manifestaciones que se dieron en el tiempo de Moisés. Tenemos también la victoria que ocurrió con los amalecitas mientras Moisés tenía los brazos levantados, ¿se acuerdan? Todas estas son manifestaciones tangibles. El profeta Ezequiel en ese valle de los huesos secos en donde vuelven a vida. Tenemos a Elías, a Eliseo, reviviendo niños de viudas que estaban muertos y haciendo un montón de milagros. Tenemos a un Sadrach, a un Mesac, a un Abednego que no se quemaron en el horno de fuego, salieron ilesos, y todavía por ahí se veía que andaba un cuarto. ¿Que era quién? Que era Jesús, ¿verdad? Tenemos a un Goliat que es muerto de una forma sobrenatural por David. En fin, en todos estos acontecimientos, en todos estos eventos, ¿Dios estaba solo? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Entonces, y el Verbo estaba con Dios, ¿verdad? Entonces, ese Verbo que es lo que acciona lo tangible de Dios es Cristo, y ha estado eternamente. Entonces, el primer momento de ese antiguo pacto, en donde vemos todas estas manifestaciones que son
experiencias, nos presenta a un Cristo histórico. Yo les dije que anotaran 2 palabras. La primera es experiencia. Lo que la gente en ese antiguo pacto podía ver hacia afuera de ellos era algo que los asombraba, pero eso no estaba adentro, ¿de acuerdo? Por eso eran experiencias. La segunda palabra que yo te dije que ibas a descubrir también empieza con E. ¿A alguien se le pudiera ocurrir cuál es? Por ahí va, muy parecida, evidencia, muy bien. Y hay una que es sinónimo de evidencia, que es expresión. Entonces, o vivimos de experiencias o vivimos siendo la expresión. En ese primer momento, el Cristo histórico se manifestó y la gente podía tener experiencias, pero ¿qué crees? No lo tenían adentro, por lo tanto no podían ser su expresión. El ángel de Jehová es una figura que vemos que aparece en la Biblia en muchos libros. La vemos en Génesis, la vemos en Éxodo, la vemos en Zacarías, la vemos en Daniel. Y cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, está hablando de ese Cristo preencarnado que tendría que venir en un momento, porque Jesucristo, caray, no entró en el tiempo hace 2024 años. Él ha existido siempre y lo tangible de Dios se coronó cuando Él envía a su Hijo a nacer y a encarnarse y a ser una persona. El Dios verdadero, el Dios eterno, en un momento cronológico encarnado, ese Jesús que vemos aquí, hace que podamos tener esa expresión, ahora sí. Y vamos al segundo momento entonces. El primer momento fue el Cristo histórico. El segundo momento de lo tangible de Dios es, ya como expresión, es el Cristo encarnado. Y vamos a leer en Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, ¿cómo se hizo? Carne, se hizo tangible, ¿cierto? El verbo es acción. Quiere decir entonces que ese Dios tangible que antes se movía en fenómenos externos que generaban experiencias, ahora estaba dentro de un ser que era Jesucristo y que estaba llevando a cabo acciones, prodigios, milagros. Y dice Lucas 5:22, fíjense, dice, Jesús crecía. Y mientras él iba creciendo, ¿Jesús a qué edad fue cuando fue bautizado en el Jordán? Ok, quiere decir que por 30 años él estuvo creciendo, dice el libro de Lucas, que él entraba a la sinagoga y en esa ocasión que se les perdió 3 días a sus padres, él estaba sentado con los doctores de la ley y les estaba disertando con ellos, con una gran sabiduría. Pero imagínense si a esa edad ya la tenía y fue creciendo en sabiduría, fue creciendo en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Imagínense si a los 12 ya expresaba al Padre, ya ponía en evidencia al Padre. Imagínense cuando entonces llega a ser ungido, llega a ser bautizado en el Jordán, y entonces ahí es en donde empieza todo este largo ministerio. Vamos a leer en Lucas 4:16 para recordar algunas expresiones tangibles en esos 3 años de ministerio de Jesús. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo tangible de Dios en Cristo se estaba cumpliendo ahí. 4 cosas importantes a las que vino. Número 1, a predicar, a dar esas buenas nuevas. Número 2,
a sanar. Número 3, a libertar. Y número 4, a dar vista a los ciegos. Esas 4 cosas tangibilizan la presencia de Dios en la persona de Jesucristo. Tercer momento de lo tangible de Dios como expresión. El primero, ¿cuál fue? El Cristo histórico. El segundo, el Cristo encarnado. En el tercero vamos a ver al Cristo crucificado. Porque tenía que haber un pago en esa cruz que fue ese lugar en donde se depositó, en donde quedó clavada el acta de los decretos, para que entonces todos nosotros podamos tener a ese Cristo tangible, ese verbo activo adentro de nosotros. Y dice Colosenses 2, 14, 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo tangible como expresión es la vida de Jesucristo. Pero después de su crucifixión vamos a un cuarto momento en donde vamos a ver lo tangible de Dios como expresión. Y es el Cristo que después de 3 días de haber estado en el Seol, resucita. El Cristo resucitado. Fíjense lo que dice el libro de Lucas 24, del 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Bueno, ya les había anunciado que iba a resucitar, pero todavía así como que, ¿qué está pasando aquí? Pensaban que veían espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre un espíritu y una persona de carne y hueso? Que es tangible, ok. Dice en el 38, pero él les dijo, ¿por qué están turbados si vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies. ¿Se acuerdan que una de las palabras sinónimos de la palabra tangible es que es visible? Dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, la cita base de nuestro congreso que leímos ahorita con Luis, también nos habla de las palabras que oímos, ¿verdad? En el 40 dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Por si fuera poco, ¿un espíritu come? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó, asió, cogió y comió delante de ellos. Qué maravillosa expresión de lo tangible de Dios. Dice el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 3, dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo y con muchas. Ahorita yo oí cuando les pregunté que cuál era esa segunda palabra que iban a escribir, por ahí Tony dijo evidente. Ella dijo evidente y yo les dije, sí, muy parecida, pero bueno, son sinónimos. Fíjense lo que dice esta cita, dice, se presentó vivo y con muchas pruebas indubitables. Cuando alguien, por ejemplo, está haciendo un experimento o está diseñando un equipo o un microchip o cualquier parte de alguna máquina, tiene que hacer pruebas, ¿sí o no?, antes de sacarla al mercado. Al momento de estar haciendo pruebas, hay como en ese ensayo y error, un momento en el que se pueden corregir desviaciones en los procesos de calidad. Y entonces, hasta que esas pruebas son, que no fallan, son evidencia de que eso es algo que está bien. Bueno, pues así se presentó Jesús. Dice que el Cristo se presentó con pruebas indubitables, apareciéndoseles
durante 40 días y hablando acerca ¿de qué? Ah, caray. ¿Cuál es entonces la misión en este momento de este Cristo resucitado en su misión de hacer tangible a Dios? Mostrarles el reino. Si Cristo no hubiera resucitado, el reino de Dios seguiría estando en el tercer cielo y nosotros acá, simples mortales, ¿verdad? No podríamos poder tener contacto con eso. Entonces quiere decir que los tesoros tangibles, ¿en dónde los tenemos que buscar? En el reino. La misión de Cristo resucitado es mostrarnos que los tesoros están en el reino. Fíjense, dice Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo. ¿Hasta que nos muramos? No, porque ahora el cielo ha entrado en ti y en mí. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ok, pregunta para todos. Estamos hablando de un Cristo resucitado y estamos hablando de un Cristo que nos está mostrando los tesoros del cielo, del reino. Para ir al cielo, una persona como Jesús que ya había resucitado, ¿qué tenía que hacer? Ascender. Pues eso nos habla del quinto momento de lo tangible de Dios a través de Cristo. Y a este le vamos a llamar el Cristo ascendido. Miren, los nombres son simplemente por esquematizar este proceso que él vivió. No pretendemos ser así como religiosos o metodológicos o decir así se llama. Pero ese Cristo ascendido, dice Juan, el libro de Juan, lo voy a parafrasear un poco. En el libro de Juan, en el 17:5, dice que Cristo no alcanza una nueva condición al momento de que Él asciende al cielo, sino que Él recupera la condición que Él siempre había tenido. Él retorna, en realidad, a ese estado de glorificación que Él ha tenido desde el principio. Entonces, por eso tenía que ascender. Pero cuando asciende, ¿a dónde va? A ver, ¿a dónde llega cuando Cristo asciende? Al trono. ¿Y en dónde se sienta? A la derecha del Padre. ¿Y en dónde estamos tú y yo sentados? A la derecha del Padre. Entonces, ¿cuántos, nada más por ponerle un número, cuántos somos ahorita aquí? Más o menos. Pónganle unos 80, 100, por ahí. Imagínate 80 sillitas a la derecha del Padre. Y súmale las sillitas de los demás hijos de Dios, pues sería un filonón. Entonces, el estar sentados a la derecha del Padre, no es que yo tenga mi silla ahí para mí, para Maru, es que significa que yo estoy adentro de Cristo y Él está sentado a la derecha del Padre. Y no solamente yo, sino que cada uno de nosotros estamos adentro de Cristo, sentados a la derecha. Y ahí es en donde viene el sexto momento de lo tangible de Dios como expresión, y es el Cristo entronado. Y cuando hablamos del Cristo entronado, estamos hablando de su iglesia. Dice el libro de Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El cuerpo de Cristo somos nosotros, por eso es que estamos dentro de Él en el trono. Miren, la consumación total ya fue en Cristo, pero la transformación de la iglesia es un proceso. Y es un proceso progresivo gracias a la plenitud de Dios. No gracias a nuestras obras, no gracias a nuestro esfuerzo, no gracias a cuánto estudio para saberme toda la Biblia. En ese entendimiento espiritual que tenemos de estas cosas, en lo que nosotros logramos comunicarle a nuestra alma y después a las personas que nos rodean, es en donde se está empezando a hacer tangible esa expresión del Cristo en cada uno. Séptimo momento de lo tangible como expresión,
el Cristo impartido. Y en la medida que tú y yo vamos alcanzando esa madurez, vamos avanzando en esa renovación de nuestro entendimiento como miembros de la iglesia, es que lo tangible va a permitir que el Cristo impartido se manifieste al mundo como una expresión de amor, porque lo que queremos es ir por ellos para que seamos más los que podamos estar disfrutando en el reino de los cielos. Cierro con 2 citas. Filipenses 3, 12, 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, tomar, agarrar. Esta palabra en el griego viene de catalambano, que significa tomar anhelantemente y comprender. Quiere decir que para ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cristo es la expresión viva. Cristo es ese que vino a revelar de forma completa al Dios verdadero, al Dios eterno. Y ahora tú y yo estamos aquí haciendo que toda nuestra cabeza, toda nuestra mente sea terminada de absorber por la mente de Dios. Y estar conectados a la mente de Dios significa que vamos a hacer las cosas que Él hace y vamos a pensar como Él piensa y a caminar como Él camina y a sanar como Él sanó, porque tú y yo somos lo tangible de Dios. La verdad es que resplandeces, tendrías que vivirlo para que pudieras darle un poco de definición. ¿Alguien de aquí ya tomó embajadores? Mira, te voy a contar un poquito en 2 minutos. No quisiera dar nombres para no exhibir, pero hay gente de aquí que literalmente le hemos rogado 2, 3 años, hasta 4 años y le decimos, toma embajadores, toma embajadores, toma embajadores. Y cuando lo toma dice, no manches, ¿por qué no lo tomé hace 4 años? Es lo mismo Resplandece. ¿Quién nunca ha ido a Resplandece? ¿Puedes levantar tu mano si nunca has ido a Resplandece? Ok, son muchos, honestamente son muchos. Te voy a decir por qué. Porque Resplandece se prepara básicamente para la casa. Aunque vienen muchas personas de fuera, pero el evento es para la casa. Entonces, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Me puedes decir lo que tú quieras, el pretexto que tú quieras, pero siempre hay tiempo. Entonces, si tú crees que no tienes tiempo para venir a Resplandece, ¿sabes qué va a pasar? No vas a tener tiempo. Pero si tú crees que hay tiempo, vas a buscar la manera de hacerte el tiempo. No te estoy diciendo que a lo mejor necesitas ir a tu empleo y trabajar hasta las 4 o 5 de la tarde, pero saliendo 20, el viernes, y el jueves empieza a las 4 o 5 de la tarde, tú vas a ver el programa por ahí en redes sociales, pero termina a las 9 de la noche. Entonces 20, una sola predicación bastaría a veces para cambiar tus conclusiones. A veces no necesitas escuchar 5, ni todo el día, una sola. Y a lo mejor es esa sola a la que vas a venir. Y esa sola va a cambiar las conclusiones que no te han dejado avanzar. Vamos a empezar, ¿sale? Vamos a leer la primera cita. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. 1:1. Vamos a leer del 1 al 4, que es la cita del Congreso. Dice, lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y dice entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cierra paréntesis y sigue diciendo, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 5 y vamos a leer el versículo 21. En la versión Nueva Traducción Viviente, Juan 1:1 dice, lo hemos tocado con nuestras propias manos. Qué interesante. Dice en el 5:21 de Marcos. Pasaba otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea, ¿qué? Salva. Si traes tu Biblia, subraya esta parte. Jairo le estaba diciendo a Jesús, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jairo pidió que Jesús tocara a su hija, pero esta mujer fue y tocó a Jesús. Los dos fueron sanos. La hija de Jairo fue sanada y también esta mujer fue sanada. Porque no importa si tú tocas a Jesús o Jesús te toca a ti, siempre vas a tener un encuentro. Qué interesante. Ahora, dice que había pasado 12 años y la mujer se había gastado todo lo que tenía y no había podido resolver esta situación. Hay cosas en la vida que el dinero y el poder no pueden resolver. Solo la provisión de Dios. Ahora, fíjate, este es un punto muy importante, porque Dios siempre responde. Hay veces que Dios respondió para tumbar un gigante con una piedra y una lanza y quitó la opresión sobre un pueblo. Dios no levantó un ejército, Dios simplemente utilizó una lanza y una piedra para tumbar a una persona que se llamaba Goliat. Hay veces que Dios
respondió con poder y abrió el mar. Hay veces que Dios respondió con un ángel para librar a Jesús de la opresión que estaba teniendo en el Getsemaní. Porque hay momentos en la vida donde tus recursos ya no son suficientes. No importa cuánto te has preparado en la vida. No importa cuánto dinero has hecho. No importa cuánta experiencia tienes. Si no puedes prestar atención a Dios para resolver el tema en tu matrimonio. No importa cuánto has hecho. Si no puedes escuchar a Dios para resolver el tema en esta sociedad. La pobreza no se termina con dinero, se termina con una estrategia que viene del cielo. Los problemas en nuestra vida no se terminan a veces con los recursos materiales de esta tierra. Basta una sola instrucción o un encuentro con Dios. Ahora, dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Cuántas veces seguimos metiendo la pata? Ahora ya sé cómo le voy a hacer. Le haces así, ay, es que ¿por qué le hice así? No, ya no voy a decir esto, ahora voy a decir esto. Y dices eso, chimpa, que dije eso. Porque a veces lo peor que podemos hacer es tratar de solucionar la vida en base a lo que yo creo que debo de hacer. Ahora, es interesante este pasaje porque dice que esta mujer, aunque estaba enferma, estaba buscando salvación. Porque dice que estaba enferma, tenía un flujo de sangre, sin embargo estaba buscando salvación. Porque ella dice dentro de sí, si yo toco su manto, seré salva. ¿Qué tiene que ver? Porque salvación es un todo. Porque muchas veces el problema no era lo natural, sino lo que creo acerca de mí y lo que creo acerca de Dios. ¿Qué creo acerca de mí y qué cree acerca de Dios? Ahora, esto es todavía más interesante porque una mujer que estaba pasando por esto tenía que permanecer fuera del campamento, no podía estar entre nosotros. Esto era la ley. Si una mujer estaba pasando por esto, tenía que estar fuera del campamento, no podía estar aquí. Si Jesús estuviera aquí, ella no podía estar sentada aquí. ¿Sabes por qué no? Porque podría ser matada. ¿Así se dice? ¿Matada? ¿Muerta? A pedradas. Bueno, apedreada hasta que la maten. Para más fácil. Si alguien decía, ¿sabes qué? Esta mujer está inmunda. Inmediatamente podías agarrar piedras. Esto era permitido. Y apedrearla hasta que se muriera. Eso no podía pasar. La mujer no podía estar ahí. Entonces, hay cosas que necesitas hacer en tu vida sin importar lo que otros van a pensar de ti. Y mientras esto no suceda, te puedes estar alejando de un toque de Dios. No estoy hablando de comportamiento, estoy hablando de convicciones propias, tuyas y mías. ¿Sabes cuánta gente se aleja de conocer de Dios? Porque ¿qué van a decir sus familias? Te voy a dar una noticia. Tu familia no se va a hacer cargo de tu futuro. ¿Sabes cuánta gente se aleja?
No, es que ¿qué van a decir mis amigos si me la paso en la iglesia? Deja que llegue un problema para ver si tus amigos van a estar ahí. Pero Dios siempre va a estar ahí. Hay cosas que es importante hacer, sin importar qué vaya a pensar la sociedad. Yo te quiero platicar algo. Tengo algunas personas que colaboran conmigo y hay personas que he tenido que despedir. Y me dicen, tú predicando y me despides. Pues sí, pero no quieres trabajar, yo no te voy a mantener. Y no me importa lo que piensen. Yo estoy haciendo lo que Dios me está diciendo que haga. Hay cosas que tenemos que hacer así en la vida, no importa si a la gente le parecen o no. Pablo decía, si yo hago lo que tú quieres que yo haga, yo voy a comenzar a agradarte a ti, pero voy a dejar de agradar a Dios. Yo no estoy para darte gusto a ti, yo estoy para darle gusto a Dios, y si tú estás contento con eso, qué bueno, podemos ser amigos, pero si no, pues lo siento. Hay gente que me dice, tú que predicas y aún así me corres, pues sí, pero si no trabajas no te voy a mantener, porque te estoy convirtiendo en un parásito para esta sociedad, que consumes, pero no aportas nada. Necesitamos hacer lo que Dios nos está poniendo a hacer, familia, sin importar lo que la sociedad piense. Si tienes que levantar la voz, levanta la voz. Te voy a contar algo muy rápido. Una vez nos invitaron a un lugar donde nos dijeron, aquí no pueden hablar de Dios. Ok, solo necesitan platicar acerca de Dios, pero no pueden usar la palabra Dios. Muy bien. Ahí vamos y ya estamos platicando acerca de valores y todo esto. Y ya pues al final nos sentamos, estamos en una mesa platicando y empiezan a hablar de los chamanes. Y yo dije, o sea, no puedo hablar de Dios, pero estos sí pueden estar hablando del diablo así en mi plena cara. Yo no digo de ser religioso, pero sí hay que levantar la voz y hay que decir, hay alguien que se está tragando y quiere tragarse el futuro de nuestros hijos. Y esto no lo vamos a permitir, porque Dios ha hablado victoria para la vida de nuestros niños. Y esto no es ser religioso, esto es hacer lo que Dios me puso a hacer en esta tierra. Ahora, dice que la mujer llega y luego conociendo en sí mismo, dice que toca a Jesús y después Jesús dice, ¿quién tocó mis vestidos? Porque yo sé que alguien ha venido y tocó mis vestidos, pero salió poder de mí. No fue alguien que vino y que me viene siguiendo y viene cantando y viene bien contento. No fue alguien que solamente convirtió esto en una religión. Fue alguien que viene con un pensamiento de tomar de lo que yo porto. Fue alguien que no le importa lo que ibas a pensar y se acercó a mí porque podía tomar de lo que yo porto. No fue cualquier persona, no fue alguien que ha tratado de convertir esto, de seguirme y solo caminar y decir que cree en mí. No fue alguien así. No fue la multitud la que me está tocando. Fue alguien que se paró y tocó de mí. Fue alguien que buscó un encuentro conmigo. Fue alguien que buscó que su vida cambiara. Fue alguien que buscó un consejo para algo que ya no tiene recursos. Y entonces la mujer dice que temerosa se acerca y entonces le empieza a contar a Jesús. Y Jesús le dijo, hija, tu fe, no le dice te ha sanado, le dice te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ahora, ¿qué es fe? Fe es, dice Hebreos 11:1, certezas de algo que no veo, pero que estoy convencido en mi mente y en mi espíritu de que es verdad. Tus convicciones acerca de quién soy yo, pero también acerca de quién eres tú, te han salvado. Porque ¿sabes qué, familia? En esta vida
Está muy chido, ¿verdad? Ahorita que estamos aquí decimos, no, sí, todo lo podemos, vamos contra todo. Y yo, no, ahorita que salgan van a ver y nomás salgo y no, me pego un enojadón. No, me agüito otra vez y otra vez ando inagüitado todo el domingo. Porque Jesús le dijo a la mujer, le dijo, las convicciones que tienes acerca de mí y las convicciones que tienes acerca de ti son los que han producido salvación en tu vida. Has venido a buscar este toque de mí, hemos tenido un encuentro tú y yo, pero si tú no mantienes las convicciones de este encuentro en tu vida, esto no trasciende más allá de esa puerta. El otro día me salió en Facebook una chavita y un chavo que están siendo criticados porque ella le cocina a él y porque él le cocina a ella. Ay, no. Yo dije, esto es lo normal. Atender, que te des en el matrimonio por el otro es lo normal. ¿Cómo puede ser que se esté criticando lo bueno hoy? Tú y yo, familia, necesitamos mantener nuestras convicciones tan fuertes en Dios para que cuando vayamos allá afuera y sea necesario levantar la voz, la levantemos. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos mantiene. Si aún nos metieran en un foso de leones, Dios nos mantiene con vida. Y si nos metieran en un horno de fuego, Dios nos sigue manteniendo con vida porque Él se mete con nosotros. Quisiera orar para cerrar ya, pero si tú sientes que hay convicciones que no están fuertes, si hay miedo por el que dirán, si tú crees que hay ciertos pensamientos que no te han dejado avanzar, quisiéramos orar por ti, Luis y Maru, si pueden ayudarme para orar. ¿Podemos bajar? ¿Podemos bajar para orar? Para orar nada más muy rápido por ustedes, para que puedas tener un encuentro con Dios. Si tú nunca has experimentado un encuentro con Dios, familia, lo que va a hacer es que te va a describir quién Él es, pero también quién tú eres. Pero después de este encuentro, tú necesitas seguir manteniendo las convicciones que se formaron aquí. Porque si no sucede eso, esto no es magia. Estas son convicciones de lo que creemos. Esto es que tú puedas abrazar lo que Dios ha dicho de ti, pero también quién Él es. Entonces, si tú necesitas que oremos por ti, puedes pasar. Puedes ponerte de pie, puedes pasar aquí al frente. Y Maru, Luis y yo vamos a orar por ti. ¿Está bien? Si hay miedo, si hay incertidumbre, si no sabes para dónde ir, si no sabes cómo resolver el problema, si te sientes estancado, todas esas cosas, familia, son pensamientos que están y necesitas espiritualmente romperlos, porque el problema de la mujer sí era natural, pero lo primero que hizo fue traer salvación a su alma, porque si ella experimentaba salvación en su alma, ella podía experimentar salvación en lo natural.